las 13 y 14, me entero el otro día que existe algo que se llama Argencon, que yo realmente desconocía, y que es una entidad que se creó el año pasado y que agrupa a empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento, ¿no? O sea, con lo que se llamaría un servicio con alto valor agregado. Y me pareció interesante invitar a Carlos Palotti, que es el CEO de Argencon, para que nos cuente qué es esta historia. Es una asociación integrada por, escucha, Banco Ciudad, ExxonMobil, Fox Latinoamérica, HP, HSBC, IBM, Despegar, Siemens, ¿cuántas más? Y son como 30. Ah, muchas, sí, muchas. Uno se pregunta si en verdad la economía argentina le da bola a los servicios basados en el conocimiento. Cuando yo me entero que esto existe, pienso, bueno, están empezando a darle pelota. Claro, bueno, en realidad debería empezar a darle cada vez más pelota a la Argentina. Es casi como la tercera pata de la economía esto. Claro. Pensemos que hoy por hoy, a ver, el año 2013, para hacerlo concretamente, entraron más de 6.000 millones de dólares por esto en Argentina. 6.400 y algo millones de dólares. Y hay unos 120.000 tipos trabajando en Argentina cuyo servicio está hecho para alguien afuera de Argentina, ¿no? Viendo acá, desde el que hace contenidos, a ver, tú has hecho alguna vez videos o producciones que en realidad te la compró uno en el exterior. Te la compra Turner y la distribuye para América Latina, por ejemplo. Tal cual, pero así como producción... A ver, digamos, ¿qué abarca esto? ¿Qué abarca Argencon? ¿Qué tipo de empresas? Porque estamos acá hablando de cosas desde ExxonMobil a HSBC, qué sé yo. Bueno, en realidad hay empresas, primero, vos tenés empresas de ingeniería que hacen ingeniería, ¿no? Por ejemplo, que hacen la ingeniería del Canal de Panamá, que es de Argentina, de acá de Barracas, para decirlo concretamente, ¿no? O que hacen los estadios olímpicos en Londres, desde acá, digamos, ¿no? Empresa de ingeniería. Después tenés empresas que hacen la contabilidad o los sueldos o reclutan gente desde acá para todo el mundo, pero no argentinos, sino que acá hay una oficina de reclutamiento, llamémosle, ¿no? O de la contabilidad, hay muchas compañías que hacen la contabilidad para afuera desde acá, análisis de bolsa. Ahora, Carlos, perdón, cuando recién decía usted, fabrican un estadio en Europa desde acá, ¿qué es lo que se hace? La ingeniería. Claro, por eso. Los planos, los diseños, los contratos. Se envía, exactamente. Pero después tenés los que hacen software. Los que desarrollan software, o los que hacen infraestructura o mantienen infraestructura. Después en la misma línea tenés todos los que hacen contenidos. A ver, las productoras, las Turner, las Fox, las DirecTV, las Telefe o las Artear, que hacen producción de contenido, Latacine, Campanella, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, que en realidad lo producen localmente, pero el fruto final mayormente es para el exterior. En contenido más indirecto, porque a veces se produce para algo local y después termina siendo internacional. A mí me tocó por laburo conocer en el mundo por lo menos dos lugares. Bueno, uno es mítico, que es Silicon Valley, y el otro es Bangalore, en la India, que es como el Silicon Valley hindú, a donde están las majors de Internet, por ejemplo, ¿no? Que son lugares muy focalizados, a donde hay, bueno, una cantidad increíble de ingenieros, todos hablando dos idiomas, son en general gente de 50 para abajo, etcétera, etcétera, y que constituyen una cultura en ese lugar. ¿Hay un lugar así en Argentina, no? Bueno, Buenos Aires es una gran Silicon Valley, si querés, digamos, en otra escala, digamos, ¿no? Pero vos tenés empresas... A ver, veámoslo desde este punto de vista, Jorge. Mira, vos tenés dos empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, y muy bien. Una es Mercado Libre, que tiene 5.000 y pico de millones de valor, digamos. No son 2 pesos, digamos, ¿no? Y la otra es Globant, que hace muy poco que listó ahí en el New York Stock, y está bastante bien, como 400 millones de dólares. Una empresa de software global, ¿no? Mercado Libre la conocemos por él. Y en ese esquema vos tenés muchas empresas nacionales, Grupo ASA, que es una empresa también de unas 1.500 personas, tenés empresas como, bueno, Despegar, vos la mencionabas antes, en realidad hay muchas empresas que se han creado en Argentina que son exitosas en el mundo, ¿no? Entre las nacionales, llamémosle. No hablemos también del segmento de contenido, el cual ustedes están mucho más cerca, ¿no? Empresas que son publicitarias, que hacen avisos. Está Guiana Rubicam, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, pero en realidad vos tenés muchas nacionales que también hacen mucho contenido.
Y después tenés las grandes internacionales. Afortunadamente Argentina, por esas cosas que a veces se producen, que no tienen que ver con los planes estratégicos, sino como que aparece, digamos, ¿no? Vos tenés en Argentina empresas como Accenture, como IBM, como Hewlett Packard, como Pricewaterhouse, como un montón, que en realidad tienen planteles de a miles. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de 7.000 empleados, 6.000 empleados, 5.000 empleados. Y eso es a ver, si querés es como, no digo como la soja, porque finalmente la soja tiene que ver con la tierra, pero sí fruto de nuestro sistema educativo, si queremos, perfecto, imperfecto, como sea, que genera talento. ¿Cómo es caracterizado desde afuera Argentina a la hora de hablar de softs o de ese tipo de emprendimientos? ¿Es un país avanzado, no avanzado? ¿Está camino de...? Mirá, en esto siempre lo que prima es el talento, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Vos hablabas de la India, la India es una democracia imperfecta, corrupta, complicada, tiene un problema de infraestructura terrible. Si has estado en Bangalore, sabés que es una inmensa villa miseria, para decirlo de alguna manera. Mira, una vez el canciller hindú, que no sé si sigue haciéndolo hoy, me dijo una cosa con respecto a la India que siempre me acuerdo, que es que todo lo que pueda decirse de la India siempre es cierto. Lo mejor y lo peor, porque es un país con 1.200 millones de habitantes que tiene 300 millones de analfabetos, pero que también es la democracia más grande del mundo. No es Estados Unidos, la democracia más numerosa del mundo es la India, digamos. Y con serios problemas de infraestructura. Tiene una guerra declarada con Pakistán, ambos con armas nucleares. O sea, a ver, estamos en un ambiente que es complicado. Y hablábamos ayer, Jorge, en la producción de Bollywood también, ¿no? También una industria cultural impresionante. Ok, ¿qué es lo que buscan las empresas internacionales o qué es lo que ven en la India? Talento, gente que en realidad tiene mucho. Pero también otra cosa, vos fíjate que parece menor, pero gente bilingüe. Sí, definitivamente. Bangalore es Bangalore porque el 95% habla inglés. Sí, ahora los indios hablan muy mal el inglés, por otro lado. Hablan inglés como los hindúes, que uno tiene largas conversaciones con ellos en Nueva York cuando manejan taxis. Claro, o sea, somos dos hablando mal en inglés. Claro, ahora, vos fíjate cuál es el distingo con respecto a la India. Argentina está en el mismo uso horario que Estados Unidos, aproximadamente, y Europa. Estamos ahí medio entre medio, pero entre los dos. Cuando vos estás haciendo algo que es transaccional, vamos a suponer que yo necesito, vamos al tema de contenido que es más cercano a ustedes, entonces yo necesito que alguien me lo procese, se lo dejo, a la noche lo procesan y al día siguiente me lo devolvieron procesado. La contabilidad, le mandé toda la información y me devuelve todo consolidado. Eso me viene perfecto que haya 12 horas de diferencia, porque en realidad trabajan cuando yo descanso y viceversa. Pero cuando vos haces cosas de un poco de mayor valor agregado, donde suponete vos haces el análisis financiero de una compañía o le estás haciendo la presentación para que el presidente vaya a hablar a la bolsa, y se la estás haciendo acá en Argentina, el tipo en algún momento necesita interactuar con vos, ¿no es cierto? Y en ese momento vos no podés estar durmiendo. Encima, la gente de buen talento, la gente que tiene mayor capacidad, quiere dormir de noche, trabajar en días normales y no trabajar en horarios extraordinarios. Entonces Argentina encuentra un espacio ahí de cierto, como si fuera el Malbec, o sea, no es el vino top de todo el mundo, tampoco es un vino a granel, pero encuentra un vino de buena calidad que puede ir a determinadas vinotecas sofisticadas de Estados Unidos. En esto nosotros somos bien considerados como un profesional que puede estar a un nivel cultural europeo, un nivel cultural americano, resuelve cosas que somos buenos para resolver. Después tendríamos que ver cuán buenos somos para darle continuidad a lo que resolvemos, digamos, ¿no? Cómo seguimos un procedimiento, digamos, ¿no? Pero en realidad somos buenos resolviendo cosas y eso el mundo lo valora, sí, efectivamente. Y hay una cultura del trabajo fuerte en Argentina, ¿no? Por lo menos las veces que he hablado con gente que se va a trabajar al exterior, por ejemplo, que no es que lo haces de aquí, sino que efectivamente se va, que justamente lo que llama la atención de los argentinos es eso, que como están acostumbrados a trabajar en condiciones a veces que no son las mejores, después cuando uno llega a Europa o Estados Unidos, donde la cosa funciona correctamente, como que uno tiene mayor nivel de productividad. ¿Eso también se valora del argentino? Sí, a ver,
Hay una tendencia mundial que las últimas 2 décadas que tiene que ver con dejar de importar extranjeros a Estados Unidos y a ciertos países europeos, digamos, y esto se exacerbó después del atentado de la Torre el 11 de septiembre de 2001, donde las barreras migratorias se complicaron y todo eso. Y por otro lado, el advenimiento de Internet y el advenimiento de las comunicaciones hace que, digamos, el mundo ya sea más virtual. Una videoconferencia es algo normal, estar hiperconectado es algo absolutamente normal, con lo cual empezó a haber esta transferencia de ¿por qué yo voy a tener que tener un centro en Connecticut si lo puedo tener en La Boca? Digamos, a lo mejor la gente va a estar más contenta, probablemente hasta gane menos, estamos hablando, gane menos que Estados Unidos, digamos, sí, ¿no? Claro. O que en Connecticut, al lado del Central Park, claro, es carísimo, yo puedo tener lo mismo acá, digamos, ¿no? Y entonces empezó a aparecer esta oportunidad. Argentina, en este sentido, la chance que tenemos es la siguiente: nosotros tenemos un sistema educativo más grande que el sistema económico argentino. O sea, la economía argentina no está a la altura de lo que generan las universidades. Fabricamos más egresados de lo que podemos absorber. Algo así, ¿sí? Más intelectualidad, llamémosle de alguna manera, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una economía doméstica que en realidad no es tan grande como la cantidad de gente que tenemos capacitando hoy día. Nosotros tenemos más de 10 millones de estudiantes, digamos, entre un nivel y otro, 1.800.000 universitarios, digamos. Es una cantidad grande. Entonces, ¿qué pasa? Nos queda un plus de talento. Ese plus de talento se puede ir a vivir afuera, lo cual a veces ocurre, o podemos ofrecerlo exportándolo. Si miramos otros países, veamos Brasil, por ejemplo. Brasil también tiene un sistema educativo desarrollado, no tanto como la Argentina, pero tiene un sistema educativo. Pero lo que tiene es un mercado doméstico que se lleva todo. Obvio. No le queda saldo, digamos, claro. ¿no? Otros países tienen el problema que no generan tanto talento y tienen un gran mercado, entonces son importadores de talento. Nosotros, por suerte, no sé si es por suerte o por desgracia, pero esta es la situación actual, tenemos un cupo de talento. Podríamos decir si es mejor o peor que hace 10 años, 20 años, 40 años que las pruebas PISA, no sé. Saquemos toda esa discusión que también es importante, pero lo cierto es que tenemos ese pool de talento. Y eso es lo que estamos explotando. A ver, ¿cuántos médicos operan en Argentina gente que viene del exterior? Para darle alguna idea. Eso también es una exportación de talento, digamos, ¿no? Claro. De divisa que entra para Argentina, ¿no? Es común desde la época de Internet que existan incubadoras de empresas, ¿no? Y lugares a donde uno contrasta su creación X con otros que están, o que incluso pueden aportar a esa creación y eventualmente formar parte de la empresa o lo que sea. Está, que sea, el Miami Lab, para darte un ejemplo, pero hay otro montón. ¿Hay eso en Argentina? Sí, en realidad una de las gran ventajas que tiene Argentina es que es un gran generador de emprendedores. Los emprendedores crecen como el yuyo, crecen solos, quiero decir, brotan, digamos, se producen. Y esto creo que tiene que ver con, digamos, probablemente una mezcla de inmigración europea, básicamente, de hace 1, 2, 3, 3 generaciones, por lo menos, sobre todo que eran muy cuentapropistas, entonces tenían esta sensación de querer hacer su propio negocio, más gente local. Y esto generó muchos emprendedores. De hecho, estamos mencionando empresas que han salido de Argentina del emprendedurismo puro. Eso que brotan estos emprendedores, en los últimos años han ido apareciendo estos labs, estos fondos de inversión también, de venture capital, o incubadoras que le permiten. Todavía te diría que es un proceso que va en camino, porque la verdad que los emprendedores hay de a miles, pero está apareciendo. Lo que todavía está faltando un mercado de capitales, por ejemplo, que permita que esas incubadoras o esos emprendedores no terminen un día golpeando la puerta en Wall Street buscando un inversor grosso, sobre todo cuando pasa a determinado tamaño, ¿no? No estamos hablando de los primeros escalones, sino ya cuando... Es decir, finalmente lo aspiracional es ir a hacer una IPO Nasdaq, digamos, ¿no? Nada de la Bolsa de Valores de Nueva York, para decirlo de alguna manera, que es donde está la plata más grande, digamos, claro, ¿no? Pero sí está apareciendo, y hay también, nobleza obliga a decir que también hay distintas administraciones públicas, nacionales o provinciales, el gobierno de la ciudad también,
que hacen acciones concretas en este sentido. Tratar de buscar, sobre todo para aquel que recién se arranca, que tiene que empezar a trabajar. Pero estamos pendientes con la creación de un mercado de capitales, ¿no? Acá hay como una costumbre histórica de economía subsidiada por el Estado, ¿no? Muy asistida por el Estado. Y yo tengo la impresión de que la industria tecnológica en el mundo es todo lo contrario, es en general un desarrollo de la empresa privada. Tal cual. ¿Acá es también así o no? En parte sí, y ojalá sea siempre sí. La verdad que la industria tecnológica en general no mira al Estado, lo que mira al mundo. A ver dónde Claro. Más que un buen subsidio, damos un buen negocio, digamos, ¿no? Claro. Por decírtelo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En este sentido hay acciones que ha pasado con los gobiernos. Por ejemplo, a esta administración, la administración del Frente para la Victoria, hace unos años creó la ley de software, que es un instrumento que fue en el 2004 primero, ahora se extendió unos años más, que hizo que la industria, que tenía unos 20.000 empleados, y tenga como 70 y pico mil, digamos, ¿no? Y la verdad, muy exportadora. Pero la industria lo que mira es a ver a quién le vendo lo que yo estoy haciendo. La industria tecnológica no depende. Primero, por lo pronto, el Estado no es un buen comprador, pero no es un buen comprador, primero porque tiene un nivel de informática determinado nada más, segundo porque es un player, para que tengan una idea, qué sé yo, en la industria tecnológica, que es la que más conozco, por venir de ahí, el Estado debe ser menos del 10% del mercado, con lo cual las empresas miran por el 90%, no por el 10%, sí, también, pero, ¿sí? ¿Se entiende? Uh-huh. En la industria tecnológica, que es la que más conozco, por venir de ahí, el Estado debe ser menos del 10% del mercado, con lo cual las empresas miran por el 90%, no por el 10%, sí, también, pero, ¿sí? ¿Se entiende? Uh-huh. Dame un segundo, vamos al informativo y seguimos. Estamos hablando con Carlos Palotti, que es el CEO de Argencon. Argencon agrupa empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento. 1:30 de la tarde, dale. Y genera guita por 6.400 millones de dólares anuales. Y uno normalmente, lo hablábamos recién con Palotti, no asocia a Argentina a la vanguardia tecnológica. ¿Por qué? Porque estamos empezando por prejuicios de uno mismo. Bueno, por las dos cosas. Primero, porque tampoco es que somos uno de los líderes tecnológicos, pero también porque a veces nos miramos con un poco de cierta cómo nosotros lo podemos hacer, digamos, ¿no? Y es cierto, algunas cosas las podemos hacer, ¿no? Es decir, yo creo que Argentina tiene que reivindicar aquellas cosas en las que es buena y posicionarse en las cosas que es buena, y no querer ser bueno en todo, porque en todo no somos buenos, ¿no? Pero en algunas cosas no somos tan malos, digamos, ¿no? Bueno, a ver, no todo el mundo tiene premios Nobel como tenemos Argentina de ciencia, ¿no? Sí. O no todo el mundo tiene productores que han ganado un Oscar, digamos, ¿no? O películas que han sido exitosas afuera. Yo sé que ahora El secreto de sus ojos, que se hizo un remake en Estados Unidos, se va a estrenar en 1.100 salas en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y es un libro argentino. Sí. Así que de alguna manera hay un talento, llamémosle. ¿En qué fue cambiando en estos últimos años la industria de la tecnología, el aspecto laboral en la Argentina? Bueno, mira, en realidad la industria de la tecnología, primero, es una industria que se ha movido fuertemente por estas cuestiones de ciertos incentivos fiscales y alguna otra cosa, agrandarse en lo que llamamos el empleo formal y de calidad, digamos, ¿no? Porque por otra parte los beneficios en general están sobre el empleo, o sea, en realidad cuanto más gente uno tiene, más beneficio recibe, y sobre todo sobre las cargas sociales, o sea que en realidad tiene mucho que ver eso. Y la cantidad de gente que va, la gente que va en realidad está ligada a cada vez mayor valor agregado. Es decir, porque en realidad el problema de Argentina siempre son las fluctuaciones de las macro, ¿no? Entonces, a ver, nosotros en una época tuvimos call centers en Argentina. Sí, pero yo te preguntaba justamente pensando en los call centers. Pero el call center en realidad es una actividad macroeconómicamente dependiente. En cuanto vos no sos barato, el mismo que lo decidió... En un momento en Córdoba se había establecido muchos, ¿no? Muchísimo. Hoy hay algunos. Todavía a veces en los call centers llamás y te atienden así. Sí, algunos. Bueno, no, hay en Resistencia, o hay en Tucumán, o hay en Rosario, o en Buenos Aires. ¿Y eso qué pasó? ¿Fue como estacional, digamos? Sí, porque en realidad está muy ligado a la macroeconomía, digamos. Claro, a ver, cuando dejás de ser económicamente barato,
lo pone en Guatemala. Es decir, es tan agresivo como eso. Sí. Por eso es que, digamos, nosotros en Argencon siempre nos hemos buscado, desde que nos hemos organizado, es trabajar en un segmento más alto de la pirámide, en estos servicios de mayor valor agregado, que en realidad, obviamente están afectados en la macro como cualquier actividad, pero mucho más permeable, porque alguien que pone, suponete, un centro de 150 abogados, como hay, que estudian los contratos de una gran corporación acá en Argentina, y cambiar 150 abogados y sacarlo de acá y ponerlo en otra parte del mundo no es fácil. Primero, claro, porque tiene que ser abogado especializado, digo, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, esa clase de servicios son resistentes a la macro. Eso es lo que interesante. Ahora, las dificultades, porque vos decías recién que hay que tener en cuenta las virtudes, no creerse bueno en todo. ¿Cuáles son las dificultades que sí tiene, obviamente, un conglomerado de empresas que en Argentina opera hacia afuera? Pienso en el dólar, en ese tipo de cosas, pero por ahí hay otras menos visibles o menos en la superficie. Sí, claro que hay dificultades. O sea, vivimos en Argentina, no vivimos en Bangalore, digamos, ¿no? Que tienen otros problemas. Vivimos en Argentina. Lo que pasa es que cuando alguien instala este tipo de cosas en Argentina, en realidad no lo hace nunca pensando en lo que está pasando hoy. Digamos, nadie va a instalarse hoy por una cuestión de la situación coyuntural del cambio, del gobierno, de la administración. Siempre lo está pensando a mediano plazo, porque el tiempo que lleva hasta que prepara a la gente, la entrena, la hace funcionar, y no estamos hablando de inversiones grandes, porque la inversión pero no es como hacer una empresa minera o como hacer un yacimiento petrolero, que ahí son miles de millones de dólares. Esto acá es tomar gente, capacitarla, entrenarla, hacer la infraestructura, y tiene un costo limitado. Pero entrenar gente no es una cosa que podés hacer de un día para otro, necesita su tiempo, y entonces yo diría que sí, hay dificultades. Una cosa más importante, que es, por eso estuvimos la semana pasada en Nueva York, como otras actividades que estamos haciendo, hay que crear una marca país. O sea, hay que hacer de que un tipo, cuando está en Estados Unidos y empieza a pensar, bueno, tenemos que cambiar este centro de Connecticut, ¿a dónde lo llevamos? ¿A Varsovia? ¿A Praga? Claro. O a Buenos Aires. O a Rosario, ¿no? Aires. Para no decir Buenos Sí. Aires, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos que haber hecho el lobby, la tarea necesaria para que el tipo diga, ¿por qué no Argentina? ¿Por qué no Buenos Aires? ¿Por qué no lo consideramos dentro de nuestro short list, digamos, ¿no? Y esto es branding, esto es marca país, y esto lo construyen los privados y los gobiernos, digamos. Sí, claro. ¿Y eso lo tenemos hoy? No. Estamos trabajando, yo diría que estamos trabajando. El problema más que nada, Jorge, como en todas las cosas argentinas, es tener una continuidad en estas cosas y que no sean disrupciones. Bueno, hacemos tal cosa y después viene otro y hace otra cosa distinta, entonces nadie termina de entenderlo. Yo creo que el mayor desafío para nosotros, para el futuro, es ser predecibles, digamos, ¿no? Decir, bueno, somos caros pero buenos, o somos baratos y masivos, somos... Pero somos algo. Eso. Algo concreto, ¿no? Algo, digamos, ¿no? Y en eso hay que construir esa imagen de previsibilidad que Argentina le está costando, digamos. Las empresas tecnológicas estuvieron sufriendo distintas burbujas a lo largo del tiempo. ¿Hoy están exentas de eso? En realidad las burbujas eran por los inversores que compraban un activo que valía, una empresa que uno decía, pero esta empresa ¿cuánto vale? Y resulta ser que esa empresa que valía, o sea, el valor de mercado era 1.000 millones, ¿no es cierto? Alguien la compraba y la hacía valer 4.000, y uno decía, pero mirá que factura 100, ¿cómo va a valer 4.000? Eso fue la burbuja de hace unos años, una década larga atrás. Hoy por hoy está mucho más exento. De todas maneras, convengamos que los mercados financieros mundiales, porque esto no es argentino, esto es mundial, viven en una burbuja financiera, ¿sí? Los activos, pensá, Alibaba es una empresa china que acaba de listar, vale 200.000 millones de dólares. 200.000, vale 200.000 millones de dólares, Alibaba. Es decir, a ver, transacciona por 200.000 millones. No, evidentemente no. Entonces, no, claro. Hay un problema, pero este es un problema de la finanza del mundo, te diría, ¿no? Donde la economía y las finanzas no están exactamente alineadas, digamos. Cuando uno ve la penetración, por ejemplo, de la red en América Latina, Argentina no está mal posicionada, para nada. Ahora, para usar un término del argot de la tecnología, no logran, por lo menos acá en Argentina, monetizar las páginas. ¿Por qué?
Bueno, precisamente, a ver, ustedes están en un medio, los medios están sufriendo la caída de las pautas publicitarias, o sea, la torta publicitaria de Argentina no es tan grande, con lo cual una de las fuentes... Fíjate que es curioso porque si hay un medio que te garantiza como ningún otro el costo por contacto, la exactitud de lo que a vos te va a costar llegar a determinado tipo, es la red. Sí, sí. Sí. Porque todos sabemos que los medios de mucho verso en la circulación, en el rating, etcétera. Ahora, Google Analytics, dos tipos en Turquía que pescan pejerreyes entre 30 y 45 años, compran, listo. Sí, sí. Bueno, eso lo tenés. Ahora, sin embargo, acá no hubo de parte de la industria interés por eso. Parece como falta de visión profesional por parte de la industria. Ni de la industria, perdón Jorge, ni de la industria ni del Estado. Vos siempre lo dijiste con la ley de medios, por ejemplo, que nace vieja porque no regula Internet. Todas las páginas de portales de noticias, como dice Jorge, todas te dicen lo mismo. Te dicen, bueno, mirá, sí, tenemos publicidad, pero es muy barata. O sea, sigue siendo más barato publicitar en Internet que, por ejemplo, en un diario en papel, cuando la tendencia es claramente en favor de Internet. Sí. No nos olvidemos que de alguna manera, como parafraseando un conocido y amigo, cada vez tenemos una banda ancha más delgada, digamos, ¿no? El día que Argentina vuelva a poder ampliar su ancho, el día que tenga 4G, decís vos. En realidad 4G es por aire, digamos, es para celular, digamos, pero en todo nosotros tendríamos que tener un acceso domiciliario de un ancho banda bastante más grande, y esto tiene que ver con regulaciones, con un montón de cosas. Ahora se está licitando esos nuevos espectros y todo, lo cual va a ser un cambio, pero el día que podamos hacer alguna de estas cosas, imagínense, por ejemplo, la industria de la televisión empieza a cambiar muchísimo, porque la gente hoy en el mundo baja los contenidos o lo ve en el stream on demand, o sea, yo lo quiero ver cuando yo quiero verlo, no cuando es el horario de... Se cambió no existe más la televisión por franja. El mundial se vio en la mayor parte del mundo por celulares o tablet y no por un televisor convencional, digamos, ¿no? Entonces, eso va a traer también aparejado una gran monetización para todas estas empresas. Ahora, de todas maneras, no te creas que no la hay. Hay muchas empresas que hacen muy buenos negocios en Argentina, desde videojuegos, empresas que hacen conferencia, como si fuera videoconferencia por internet, o que hace, no sé, de contenidos educativos, uno produce. En general, si están ligadas solamente al mercado doméstico, claro, es un mercado chico, claro. Este es el punto. Entonces buscan mercados internacionales. Y yo te diría que los inversores, que en Argentina los hay, no internacionales por las cuestiones de temas cambiarios que conocemos, pero los inversores internacionales buscan empresas argentinas con una proyección internacional. Dice, a ver, ¿cuál es tu negocio mirando el mundo? Todos estamos acostumbrados a jugar al preguntados, ¿no? En realidad es el negocio internacional, digamos, ¿no? ¿Cómo lo hago para desarrollarlo? Digo un ejemplo cualquiera. Sí. ¿Cómo hago para desarrollarlo internacionalmente, ¿no? Ahora, recién hablabas del ancho de banda. En Estados Unidos vos tenés una conexión hogareña de más o menos 100 megas de ancho de banda. Y acá estamos muy lejos, digamos, acá el servicio premium tiene 10 megas, 20 megas, y allá, insisto, el servicio convencional que te cuentan son 100 megas. Estamos muy lejos de eso por una cuestión tecnológica, por una cuestión legislativa, por una cuestión política. Bueno, yo no soy un experto en telecomunicaciones, ¿no? De todas maneras, creo que hay una mezcla de cosas, digamos, entre inversiones no realizadas y marco regulatorio mal aplicado. Pero la verdad que no soy un especialista en el tema de telecomunicaciones. Pero de todas maneras nosotros tenemos una ventaja que no es menor. Nosotros tenemos una gran penetración de Internet en los hogares, lo cual no es común en América Latina. Y esto hace, para nuestro trabajo, fíjate, de exportación de los servicios para afuera, que tengamos una ventaja. A ver, mañana puede haber una inundación, mañana puede haber, no sé, la Panamericana, una huelga masiva, no sé qué cosa, la gente sigue trabajando en la casa. Sí, obvio. Claro. Y eso nos da cierto margen de continuidad de los servicios. De hecho, vos sabés que hay muchas empresas, la mayoría de las que están en Argencon, que tienen menos sillas que empleados, ¿no? Esto quiere decir de que el empleado no tiene oficina, un despacho, hay muchos empleados satélite laburando alrededor trabaja un día en la casa, por ejemplo, ¿no? El home office se llama ese tipo de cosas. Pero esto porque la casa tiene buena conectividad.